Muy buenos días, hoy abordaré la ejecutoria de la casación número 864-2017 nacional, una resolución de gran trascendencia en la jurisprudencia nacional al pronunciarse sobre la procedencia de medidas cautelares reales dentro de un proceso penal por criminalidad organizada, específicamente por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Su importancia radica en que fija los criterios para la aplicación de incautación y la inhibición cuando los bienes aparecen inscritos a nombre de terceros, incluso de personas jurídicas que no ostentan la condición de imputados. El caso surge en el marco de la investigación seguida contra el señor Rodolfo Orellana y su red criminal. El Ministerio Público solicitó la incautación de 3 inmuebles vinculados al proyecto Cervatel, inscritos bajo la partida registral número 1301-4592. Estos inmuebles habrían sido transferidos en plazos breves y a precios ostensiblemente subvaluados, lo que despertó sospechas de operaciones de blanqueo. La empresa promotora e inmobiliaria Santa Clara S.A., titular registral, alegó haberlos adquirido de buena fe y a título oneroso. La Corte Suprema, por otro lado, la Sala Penal Permanente, en la resolución del 21 de mayo del año 2018, declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa, al advertir que la decisión de segunda instancia carecía de motivación suficiente y no había evaluado de manera integral la condición de tercero de buena fe. Además, precisó que no resulta jurídicamente válido acumular incautación e inhibición sobre un mismo bien, dado que ambas medidas tienen finalidades distintas. En consecuencia, ordenó que un nuevo colegiado emita resolución, respetando así los principios de proporcionalidad, motivación reforzada y tutela efectiva de derechos. La doctrina jurisprudencial que se desprende del caso es sumamente relevante. En primer lugar, reafirma que las medidas cautelares reales, es decir, la de incautación e inhibición, son instrumentos destinados a asegurar bienes vinculados al delito y garantizar así la eficacia del proceso penal. El artículo 253 del Código Procesal Penal establece como requisitos el fumus delicti, es decir, la existencia de indicios razonables de criminalidad y el periculum in mora, entendido como el riesgo de ocultamiento o disposición de los bienes. En segundo lugar, la Corte destaca el principio de proporcionalidad, es decir, cualquier limitación al derecho de propiedad debe superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, evitando así restricciones arbitrarias. En tercer lugar, precisa el alcance del tercero de buena fe, quien adquiere un bien de manera onerosa y sin conocimiento del origen ilícito, merece tutela constitucional de su derecho de propiedad. Solo procede la incautación si se demuestra mala fe o negligencia grave. Asimismo, se reafirma la prohibición de la mutatio libelli. En segunda instancia, no pueden producirse e introducirse nuevas pretensiones que alteren el objeto procesal. Por ejemplo, no puede pedirse la devolución provisional de bienes en apelación si ello no fue planteado en primera instancia. Finalmente, la Corte distingue con claridad las medidas cautelares, como la incautación, el cual recae sobre bienes vinculados a lo ilícito, mientras que la inhibición busca asegurar créditos pecuniarios, como la reparación civil o las multas. Acumular ambas sobre un mismo bien sin justificación suficiente vulnera el derecho de propiedad. La ejecutoria también se conecta con el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El decreto legislativo número 3042-4 prevé su sanción cuando la deficiente organización interna facilita delitos como el lavado de activos, la corrupción o el fraude, contemplando así consecuencias accesorias como la suspensión de actividades, la disolución, la clausura o multas previstas en el artículo 105 del Código Penal. Estas medidas tienen carácter preventivo, ya que buscan evitar que la empresa continúe siendo un vehículo de criminalidad. En materia de lavado de activos, es común que las organizaciones utilicen empresas como fachada para poder introducir capital ilícito al circuito económico legal. De ahí que la incautación legal sea un mecanismo indispensable para asegurar bienes, mientras se determina en sede judicial si procede su decomiso definitivo. En este caso, la Corte Suprema exigió un análisis diferenciado para poder distinguir a los terceros auténticamente de buena fe de aquellos que, bajo apariencia de legalidad, encubren las operaciones de una organización delictiva.
En conclusión, la casación número 864/2017 nacional constituye un precedente de primer orden, porque establece que la incautación puede alcanzar bienes de terceros únicamente cuando existen indicios de mala fe que no es posible acumular, incautación e inhibición sin motivación expresa, y que toda medida cautelar debe respetar los principios de proporcionalidad y motivación reforzada. En suma, este fallo refleja el esfuerzo del derecho penal económico por armonizar dos intereses en tensión: la eficacia de la persecución penal frente al lavado de activos y la protección de los derechos fundamentales de terceros, de inocentes. Un saludo cordial. Voy a exponer sobre un tema importante en el derecho penal económico. Este trata sobre las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, tomando como referencia la Casación 864 del año 2017. Este caso está vinculado a el clan Orellana. Como primer punto tenemos las consecuencias accesorias de las personas jurídicas. La naturaleza sería es que no son penas propiamente dichas, sino que son medidas especiales con finalidad preventiva y organizacional. Buscan neutralizar el riesgo que representa una empresa que ha sido utilizada como instrumento para cometer delitos. Y de acuerdo a la doctrina, al autor específicamente García Gavero, no dependen de la culpabilidad de la persona jurídica, sino de su peligrosidad organizacional. En el marco normativo tenemos el artículo 105 del Código Penal, el cual establece medidas como, por ejemplo, clausura de locales, suspensión de actividades, instrucción y liquidación de la persona jurídica, prohibición de realizar determinadas actividades y también multas. En el artículo 105-A se menciona que se regula aquellos criterios de aplicación como la proporcionalidad, el daño ocasionado y la finalidad real de la organización. De acuerdo a los fundamentos de hecho, el caso se desarrolla en el proceso seguido contra Rodolfo Orellana Refinjo y otros implicados más por delitos de lavado de activos y de asociación ilícita. El Ministerio Público solicita en caso una incautación cautelar de varios inmuebles que estaban vinculados con el proyecto Cervatel administrados por empresas que eran consideradas como empresas fachada, ¿no? Estos bienes estaban a nombre de la promotora inmobiliaria Santa Clara, eh, la cual alegó haberlos adquirido a un título oneroso y de buena fe. Los jueces de primera instancia y segunda instancia validaron la incautación, destacando de los inicios de operaciones sospechosas como precios subvaluados, transferencias rápidas, la constitución de hipotecas inusuales. Finalmente, en la casación, la Corte Suprema analizó si era jurídicamente posible incautar bienes de un tercero no imputado, si se había vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva. Los fundamentos de derecho, como bien se mencionó anteriormente, sería el artículo 102, el 105 y el 105A. El artículo 102 regula el decomiso de bienes, pero protege a terceros adquirientes de buena fe. Y en el caso del artículo 105 y 105A, se establecen las consecuencias accesorias para personas jurídicas. También se menciona, o bueno, se ve inmiscuida el Código Procesal Penal en el artículo 253, el cual abarca los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad de las medidas cautelares. El artículo 316-17, los cuales regulan la incautación cautelar y el peligro procesal que la justifica, el artículo 318 y el artículo 330. Bueno, y también la ley 30424 y el decreto legislativo número 1352, los cuales regulan la responsabilidad de personas jurídicas y la exigencia de los programas de prevención. En conclusión, de acuerdo a mi parte, las consecuencias accesorias son una herramienta clave en el derecho penal económico, porque busca proteger el sistema financiero y la sociedad frente a la criminalidad empresarial.
El caso del Clan Orellana demuestra cómo las empresas pueden ser utilizadas como fachadas por el lavado de activos, y por eso resulta necesario aplicar medidas como la incautación y eventualmente la disolución de la persona jurídica. Estas medidas justamente deben ser proporcionales, motivadas y siempre y cuando también respetando los derechos de terceros de buena fe. A continuación daré el pase a mi siguiente compañera. De todo, buenas noches, profesor. En esta oportunidad me tocó hablar sobre la parte que es el análisis de la resolución de la resolución. Como sabemos, en este caso se analiza lo que es la aplicación de la medida de contención cautelar de bienes inmuebles en el contexto de una investigación por el lavado de activos y asociación ilícita vinculada al conocido Can Orellana. Sabemos que este grupo utilizó empresas fachadas para realizar múltiples transferencias fraudulentas y también hipotecas y operaciones financieras con el fin de apariencia de legalidad de los bienes que había adquiridos ilícitamente. Un ejemplo claro es la empresa promotora inmobiliaria Santa Clara S.A., que formó parte de una cadena de transferencias que incluyó compañías como Shamrock, Mota Angel y otras, todas utilizadas para lavar activos a través del inmueble denominado Cervatel. Este bien fue hipotecado por Mota-Engil al banco financiero, que lo valoró en más de 17 millones de dólares, 17.000 millones de dólares, introduciendo así activos ilícitos al sistema financiero formal. A raíz de ello, el fiscal solicitó la incautación del inmueble, así como la administración por parte de Conable, y también la inscripción en SUNAR, lo que fue adoptado por el juez. Sin embargo, la empresa Santa Clara apeló la decisión y luego presentó un recurso de casación, argumentando que no estaba siendo investigada directamente y que se trataba de un bien adquirido por un tercero de buena fe. Para ello, la Corte Suprema analizó si es válido la aplicación de medidas coercitivas como la incautación y la inhibición cuando el titular no es imputado, basándose en el artículo 102 del Código Penal. Como sabemos, el punto central fue determinar si Santa Clara adquirió el inmueble con conocimiento del origen ilícito o si actuó de buena fe. Em, Podemos agregar que la sala consideró que aunque Santa Clara no fuera investigada, existían indicios claros de mala fe, ya que se vio lo que es el precio subvaluado, la rapidez de las transferencias, los pagos adelantados y contratos que facilitaron el ocultamiento del origen ilícito. Por ello se concluyó que la medida de incautación era necesaria, proporcional y adecuada para proteger el interés público y evitar futuras disposiciones del bien en nuevas operaciones delictivas. Para continuar, ahora vamos a hablar sobre lo que es la opinión del grupo. En cuanto a la opinión del grupo, podemos decir que consideramos em, que la decisión de la Corte Suprema fue adecuada y necesaria, ya que las personas jurídicas no pueden ser condenadas, pero sí pueden recibir consecuencias accesorias, como la incautación o clausura, especialmente si facilitaron delitos como el lavado de activos en este caso. Como señala García Martín, citando a este autor, la desorganización de una empresa puede favorecer la comisión de delitos. Y por eso es, eh, y por eso es necesario y válido sancionar a las organizaciones ujú, que sirven como instrumento de criminalidad, como se presenta en este caso. Además, la Corte actuó con equilibrio, pues si bien avaló la incautación, también reconoció que hay importancia de proteger a los derechos de terceros de buena fe, garantizando así un debido proceso y que sea justo y proporcional. Para finalizar, hablaremos sobre lo que son las conclusiones a las que llegó nuestro grupo. Tenemos que la incautación y la inhibición son fundamentales en la lucha contra delitos económicos, como es este caso el lavado de activos. También que su aplicación debe respetar principios constitucionales como la proporcionalidad y el debido proceso.
Los terceros de buena fe deben de estar protegidos, deben ser protegidos, para que así se compruebe que se desconoce el origen de ilícitos del bien. También tenemos que el caso demuestra cómo las estructuras empresariales pueden camuflar bienes ilícitos y la importancia de actuar también sobre los bienes, no solo sobre las personas, en este caso, ¿no? Persona jurídica. Y para finalizar, podemos agregar que la Corte Suprema enfatizó la idea de la lucha contra el crimen organizado, ya que exigió un equilibrio entre la eficiencia penal y la protección de los derechos fundamentales, como se dio en este caso. Eso sería todo. Gracias.